El pastor Brian tiene ese dicho: en donde estamos en la palabra es en donde estamos. Y yo creo que la mayoría de las veces, en donde estamos estudiando en la palabra, si nos damos cuenta, si estamos poniendo atención, es exactamente en donde estamos en nuestra vida, ¿verdad? Los estudios que presentamos, los estudios que hacemos, le rogamos mucho a Dios que nos dé una palabra, como oraba una hermana hace rato en nuestro tiempo de oración, una palabra fresca, pero una palabra a tiempo, una palabra que hable el corazón de las personas, que se vayan de la iglesia diciendo: eso era lo que necesitaba escuchar, ¿verdad? Ya sea que sean palabras de aliento, o palabras de reprensión, o palabras que redargüyen en el corazón, palabras que lo hacen pensar a uno, ¿sí?, acerca de cómo está viviendo su vida. Los pastores tenemos un reto muy grande en el sentido de que queremos amar a todo mundo, queremos que todo mundo se sienta amado cuando predicamos la palabra, y queremos que todo mundo sienta que puede venir a Cristo, no importa tan grandes sus pecados, o no importa qué sea lo que está pasando en su vida. Pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos dice que la palabra es una espada de dos filos. Y nos dice que atraviesa hasta los huesos y los tuétanos, y discierne el pensamiento y el corazón. Y a veces cuando la palabra nos presenta algo sobre lo que quizás hemos estado meditando, pero que no hemos querido tomar en cuenta muy bien, a veces los pastores somos vistos como aquellos que nada más están regañando, ¿verdad? Y ahí me ha tocado, ¿verdad? Ay, hermano, qué bárbaro, sentí que me agarró a bibliazos hoy, ¿verdad? Y no es eso, no es que los estemos agarrando a bibliazos, es que estamos en esa parte de la palabra, y de eso es de lo que se trata. Entonces lo exponemos así como la palabra dice, después de haber orado mucho para que el Señor, por el poder de su Espíritu, nos diga lo que quiere que su pueblo escuche. A veces es de gran bendición, porque parece ser que todos estamos en ese mismo lugar en donde necesitamos escuchar lo que se está hablando. A veces causa consternación, a veces causa coraje. Sí, me ha tocado estar de ese lado de la predicación, ¿verdad? Y a veces estamos, mi esposa y yo, allá los domingos en la noche, es mi servicio de sentarme a escuchar, y estamos allá sentados, y el pastor Bill o el pastor Brian o el pastor Brett o algo dice algo, y es muy fácil para él decirlo, ¿verdad? Yo mismo. Y luego me sorprendo yo haciendo eso, y digo: ay, Señor, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo con mi pastor, que me está tratando de exhortar ahorita, lo mismo que yo siento que a veces hace la gente conmigo, ¿verdad? Pero eso es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Si ustedes están yendo a una iglesia y no los están retando a vivir como la palabra de Dios dice, entonces lo único que está haciendo en esa iglesia es haciéndole cosquillas en los oídos, y puede seguir como va hasta el final de su vida, y nunca se va a dar cuenta si lo que se le está diciendo es de Dios o no, porque lo único que hace es hacerlo sentirse bien, es hacerlo sentirse cómodo. Y ¿saben qué? La palabra de Dios no es cómoda. El vivir el evangelio no es cómodo. El Señor Jesucristo nos dijo que el que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir ¿qué? Persecución, va a sufrir aflicciones. Cuando queremos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces tenemos que escuchar, tenemos que decir: Señor, dame discernimiento, y tenemos que decir: Señor, si eso es para mí, ayúdame a recibirlo y ayúdame a ponerlo en práctica en mi vida. Y si no lo es, pues gloria a tu nombre, porque estoy seguro que alguien, o segura que alguien aquí necesitaba escuchar eso, y qué bueno que vino mi esposo hoy para escucharlo, ¿verdad? Así es que hay que ponernos vivos en eso. Hemos estado estudiando las plagas que Dios hizo descender sobre Egipto, sobre Faraón y Egipto, cuando estaba él tratando de llevar a Faraón a reconocer que necesitaba dejar libre al pueblo de Israel. Hemos hablado acerca de, a veces cuando hablamos de las plagas y de todo lo que Dios hizo, tenemos la tendencia a decir: sí, dale al faraón con todo lo que tienes para que suelte a tu pueblo, para que deje ir a tu pueblo, ese faraón maldito, ¿verdad? Déjalo ir. Y hay algo que se llama la teoría de la liberación, que se usa mucho en algunas iglesias de gente de color, ¿verdad? Que igualan al faraón con
gobierno de Estados Unidos, se igualan ellos con los israelitas y también en muchas iglesias hispanas se usa mucho la teología de la liberación, ¿verdad? Estos güeros son el faraón y nos tienen oprimidos y nos tienen que dejar ir, no vamos a ser sus esclavos y pedimos a Dios que nos liberen, ¿verdad? Cuando la verdad de las cosas es que si miramos nuestra vida, no estamos viviendo una vida de esclavos, ¿verdad? Y yo no los veo a ustedes así, todos así como que, ay, como que no han comido en mucho tiempo y la ropa toda desgarrada y todo. Los miro bien comiditos, ¿verdad? Los miro así bien cuidados. Entonces, confundimos a veces las cosas. Pero eso no quiere decir que lo que hemos estado viendo que Dios ha estado haciendo con Faraón y con el pueblo de Israel, eso no quiere decir que eso no lo podemos aplicar a nosotros como un ejemplo, como una advertencia de que no debemos caer en los mismos errores que Faraón estaba cayendo y que el pueblo de Israel estaba cayendo. Hoy, en el capítulo 9 de Éxodo, comenzando con el versículo 1, lo primero que vamos a ver es la plaga en el ganado, la plaga que Dios hizo caer sobre el ganado de Egipto. Así es que vamos a entrar aquí de lleno al estudio y vamos a irlo viendo versículo por versículo lo que se nos habla aquí. Dice en el versículo 1, entonces el Señor le dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así. Y una vez más volvemos a ver aquí a Dios advirtiéndole a Faraón acerca de lo que va a pasar si no deja ir a su pueblo. Una vez más el Señor, si se acuerdan, la plaga anterior no le advirtió lo que iba a pasar, no les dijo lo que iba a suceder, simplemente hizo que la plaga de piojos cayera sobre ellos y vino y causó todo tipo de estragos. Aquí de nuevo el Señor le advierte lo que va a pasar. Y luego noten aquí que dice que deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo hemos visto antes que el Señor estaba pidiendo a Faraón que dejara ir a su pueblo para que el pueblo le sirviera a él. Ahora, debemos notar aquí, y creo que lo hemos mencionado antes, pero creo que es digno de volverse a decir, que si ustedes se fijan, noten que el Señor no dice, deja ir a mi pueblo para que sean libres. ¿Ok? No dice, deja ir a mi pueblo para que tengan su propia tierra. No dice, deja ir a mi pueblo para que tengan una vida llena de placer y de buenas cosas y de abundancia y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sin duda va a venir más adelante, lo vamos a ver. Pero la razón primordial por la que Dios está diciendo a Faraón que deje ir a su pueblo es ¿para qué? Para que me sirva. En cierto modo, el Señor no estaba tratando de liberar a Israel por el bien de Israel únicamente, o para que Israel pudiera tener una vida menos ajetreada o menos difícil que la que estaba teniendo en Egipto. Vamos a ver que de todas maneras el pueblo de Israel sufrió muchísimo mientras anduvo por el desierto. Después de que entró en la tierra prometida, era un constante sufrimiento, y a través de la historia de Israel vemos constante sufrimiento, constante persecución, constante aflicción que tuvo que sufrir. En ocasiones era porque sus enemigos no los dejaban vivir en paz. En otras ocasiones era porque ellos mismos se lo habían acarreado, porque por más que Dios les mandaba profetas, por más que Dios les advertía acerca de lo que iba a suceder, si no lo obedecían, si no se sometían a su ley, de todas maneras se rebelaban contra Él, y Dios tuvo que usar a veces métodos muy duros para que su pueblo se volviera a Él. Entonces, noten aquí que el propósito de Dios, el primer propósito, el propósito primordial de Dios para liberar a su pueblo era ¿para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Ese era el propósito, ¿sí?, que Dios tenía para su pueblo. Hemos estado hablando en nuestro estudio del domingo en la mañana acerca de la santificación, de ser separado para el servicio de Dios.
Lo mencioné la semana pasada también. Lo que Dios estaba haciendo aquí era que estaba santificando a su pueblo, por así decirlo. Estaba separándolo del mundo, de Egipto, para que le sirviera a Él con toda libertad. Para que le sirviera a Él como Él deseaba ser servido. Para que le sirviera a Él como es digno de servírsele a Dios. ¿Sí? Tenemos que en algún momento dado en nuestro caminar cristiano darnos cuenta que Dios es digno de ser servido por nosotros. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes ven que los gobernantes de los países, de las naciones, se enseñorean de ellas, y todos dando a entender que todos debían servir a esos gobernantes. Y luego les dice: entre ustedes no va a ser así, ¿sí? Entre ustedes ustedes van a seguir el ejemplo que yo les estoy dando. Y el ejemplo que yo les estoy dando es que yo, el Hijo del Hombre, vine a la tierra no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, si nosotros nos vamos a llamar cristianos, y el ser cristianos quiere decir que vamos a reflejar la imagen de Cristo delante del mundo, lo que todos debemos de buscar ser primeramente es ¿qué? Siervos de Dios y siervos los unos de los otros. Sí, es algo difícil, es un concepto difícil de captar en nuestra sociedad, donde todo el mundo está tratando de llegar al siguiente escalafón, todo el mundo está tratando de llegar al siguiente nivel, ya sea en los negocios, o ya sea en la carrera, o ya sea en la música, o sea en el ambiente en el que nos desenvolvamos, porque en el siguiente nivel vamos a tener más gente debajo de nosotros que nos va a servir. Y ese es el método humano, ese es el método del mundo. Pero el Señor dijo: el que quiera ser el principal de todos, ¿qué va a ser? Va a ser el siervo de todos. Esa es la economía de Dios. ¿Sí? Que el que esté más abajo es en realidad el que está más arriba. Porque el que está más abajo es el que más se parece a Cristo. Porque Él, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino a la tierra en forma de hombre, y estando en forma de hombre se sometió a Dios, y se sometió hasta la muerte, y no cualquier muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de cruz, que era lo más horrendo y lo más vergonzoso que le podía pasar a alguien. Entonces, aquí, luego en este primer versículo, y es en lo que me quiero concentrar, el Señor está diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La palabra de Dios está llena. Pude haber sacado tantísimos versículos que hablan acerca del servicio de los cristianos, ¿sí? El servicio a Dios de parte de los cristianos, y por ende, a través del servicio a Dios, el servicio el uno al otro. Lean conmigo lo que dice el salmista en el Salmo 100, los versículos 1 al 3, en donde escribe: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Noten: sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo y somos las ovejas de su prado. Sí, nos encanta y nos llena de paz y tranquilidad saber que somos su pueblo. Nos llena de paz y tranquilidad saber que somos ovejas de su prado. Nos llena de paz y tranquilidad de que Él es nuestro Dios. Pero veamos lo que nos dice el versículo 1 también. Y el versículo 2: canten alegres al Señor, lo hemos hecho, habitantes de toda la tierra. Y luego dice: sirvan al Señor con alegría. Sirvan al Señor con alegría. Ahora, ¿cómo se puede servir a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Tener un altar en nuestra casa en donde vamos y le prendemos veladoras, o le ponemos flores, o sacamos nuestra guitarra y le cantamos a lo que hayamos puesto en ese altar que represente a Dios? No, eso no es servir a Dios.
Conforme vayamos siguiendo estudiando el libro de Éxodo, vamos a ver que el servir a Dios era hacer mucho más que simplemente presentar adoración a Él. Sí, Dios le había dado dones a todo su pueblo para hacer diferentes trabajos manuales que iban a necesitar hacer para construir el tabernáculo, para construir los utensilios del tabernáculo, para construir los instrumentos del tabernáculo. Era un servicio que iba a ser manual, era un servicio que iba a ser un trabajo, era un servicio que iba a ser no solamente presentar adoración delante de Él, sino un servicio que implicaba que la gente iba a tener que usar los dones que Dios le dio para servirle. Y en ese servicio que iba a dar a Dios, al preparar todo para el tabernáculo, el pueblo entero iba a disfrutar de la presencia de Dios, porque esas personas a quienes les había dado esos talentos se pusieron a trabajar y construyeron el tabernáculo de reunión. Y cuando el tabernáculo de reunión estuvo construido, todo el pueblo iba al tabernáculo, ahí se presentaban los sacrificios, ahí se cantaba al Señor y todo el pueblo era el beneficiado de ello. ¿Se parece a algo que nosotros conocemos quizás como la iglesia? En donde Dios nos ha dado dones a todos. Todos ustedes tienen un don que Dios les ha dado, que debe de ser usado como servicio a Dios dentro del tabernáculo, que al fin de cuentas va a ser de servicio para todo el pueblo de Dios. Y cuando no usamos esos dones que Dios nos ha dado, estamos privando al pueblo de Dios de recibir la bendición de los dones que Dios nos ha dado. En el libro de Hebreos dice que debemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? ¿Cómo nos estimulamos nosotros hoy? Con los anuncios yo traté de estimularlos a todos, ¿sí? Al amor y a las buenas obras. Al amor, porque al hacer esas obras de las que les estaba hablando, en las cuales necesitamos ayuda, están manifestando amor a sus hermanos y hermanas, a los hijos de sus hermanos y hermanas, a los hermanos que están en Venezuela, a los hermanos que están en Perú, a los hermanos que están en Chile, los que están trabajando allá arriba ahorita, están manifestando su amor a ellos porque saben que el trabajo que ellos están haciendo va a servir mañana para alcanzarlos a ellos, para bendecirlos a ellos, para que ellos escuchen, para que ellos sigan acercándose al Señor. Todo lo que el Señor nos manda a nosotros que hagamos es porque vamos a bendecir a otros. Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 7, los versículos 22 y 23. Escuchen: porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ¿sí?, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ¿ven lo que dice ahí esas 4 palabras? ¿Qué dice? Es esclavo de Cristo. ¿Alguna vez se han considerado ustedes esclavos de Cristo? ¿Alguna vez se han considerado ustedes esclavos de Cristo? Porque ¿qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que sirve a su Señor cuando el Señor quiere, como el Señor quiere, donde el Señor quiere, para lo que el Señor quiere. Y el esclavo en realidad no es dueño de sí mismo. Es propiedad del amo. Pregunta, y no me la tienen que responder ahorita. Mediten en ella y contéstensela a Dios cuando estén a solas. ¿Se consideran esclavos de Cristo? ¿Alguna vez se han considerado esclavos de Cristo? Porque déjeme decirle que si nos consideramos esclavos de Cristo, cuando Él dice brinca, yo no voy a decir: ahorita, Señor, vengo tan cansado, no tengo ganas. Señor, dame tu gracia para no tener que brincar. No, decir: Señor, ¿qué tan alto? Nomás que quiero decirte que vengo muy cansado, pero si tú me das tu gracia y me das el poder de tu Espíritu Santo, voy a brincar tan alto como tú quieras que yo brinque. ¿Se fijan en la diferencia? No estoy negando el cansancio, no estoy negando la razón por la que no lo puedo hacer. Lo que estoy haciendo es que estoy dándole la razón por la que sí podemos hacerlo, y la razón por la que sí podemos hacerlo es porque la gracia de Dios es derramada sobre nosotros y el Espíritu Santo nos da las fuerzas para hacerlo. Entonces, de nuevo, dice:
del mismo modo el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, o sea que Él pagó por ustedes. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Y al hablar aquí de no se hagan esclavos de los hombres, es no se hagan esclavos de los dogmas de los hombres, no se hagan esclavos de las doctrinas de los hombres, no se hagan esclavos de la manera de pensar de los hombres. Sí, porque de nuevo la manera de pensar de los hombres es que entre más alto llegue, más gente voy a tener debajo de mí a quien le voy a poder decir tú. Haz aquello, tú por favor encárgate de eso. Ustedes por favor juntos vayan y hagan aquello otro. Esa es la manera de pensar del mundo. Pero el esclavo, le dice el Señor, tú ve a hacerlo. ¿Y saben qué? El esclavo va y lo hace. No pregunta, no pone pretextos, simplemente va y lo hace. En Romanos capítulo 7, los versículos 5 y 6. Porque mientras vivimos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Escuchen por favor y lean conmigo el versículo 6. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos ¿qué? Servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Entonces hemos sido libres de la ley, hemos sido liberados de la ley. Ya no tenemos que servir porque tienen que, si no se van a ir al infierno todos. No, ahora siendo libres podemos servir en la vida nueva ¿de qué? Del Espíritu. No somos nosotros mismos, no son nuestras propias fuerzas. No es lo que podemos hacer porque nosotros tenemos la habilidad o fuerzas para hacerlo. Es lo que podemos hacer porque el Espíritu Santo de Dios nos da la habilidad y fuerzas para hacerlo. ¿Sí? Eso es la razón por la que Dios nos libera de la ley. La razón por la que Dios nos libera del pecado. Así como los hijos de Israel estaban siendo liberados de Egipto para ir a servir a Dios, así Dios nos libera a nosotros de la ley, nos libera del pecado para que ahora podamos ir y servir a Dios. En Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14 dice: hermanos, ¿qué son las siguientes palabras que dice ahí? Ustedes han sido llamados ¿a qué? A la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Más bien, ¿qué dice? Sírvanse los unos a los otros por amor. Ustedes han sido llamados a la libertad, han sido llamados a ser libres. Somos libres en Cristo Jesús. Porque Él dijo, aquel que el Hijo libera es que es libre en verdad. ¿Sí? Él mismo nos dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres. Entonces somos libres, pero no libres para pecar, sino más bien para servirnos los unos a los otros en amor. Escuchen el versículo 14, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entonces manifestamos el amor que tenemos por nuestro prójimo? Sirviéndole. Diciéndole nada más. Yo les puedo decir a todos ustedes que les amo. Todos ustedes se pueden voltear a su izquierda y a su derecha y decirle a la persona que está a un lado, te amo. ¿Sí? ¿Tiene la persona la manera de saber si lo que están diciendo es verdad o no? Para nada. Va a tener que confiar en ustedes. Pero ¿cómo va a saber la persona que en realidad le ama como dice amarle? Cuando esté dispuesta a invertir su tiempo, a invertir su talento y a veces su tesoro en esas personas para que ellas sean bendecidas. ¿Sí se fijan lo que les estoy tratando de decir aquí? ¿Sí?
El amor que Cristo nos da es el amor que debe movernos a hacer lo que Cristo nos manda hacer. ¿Sí? El amor que Cristo nos da es el amor que debe movernos a hacer lo que Cristo nos manda a hacer. ¿Por qué vino Cristo a salvarnos de la forma que lo hizo? Por amor. Y lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Si Jesucristo se hubiera quedado en el cielo y hubiera abierto las nubes y hubiera gritado: hey, Calvary Chapel San Diego, los amo, pero Él se queda en el cielo y no viene a hacer nada por nosotros, solamente grita: los amo, ¿ok? Me encanta San Diego. El clima es el mejor del mundo. Por eso se los di, porque los amo. Pero espérate, Señor, hay mucha gente muy mala aquí en San Diego también. ¿Por qué les dice a ellos también buen clima? No, pues porque yo soy todo amor, ¿verdad? Pero estén seguros de que los amo de una forma especial. Hubiéramos sabido cuánto nos ama Dios en realidad. ¿Pero qué hizo? Dejó su trono en el cielo y vino a la tierra y vivió como nosotros. Vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, vivió una vida en la cual nunca hizo nada malo, nunca hizo nada que mereciera lo que le hicieron a Él, ¿verdad? Pero permitió que lo hicieran. ¿Por qué? Por amor. Vino a servirnos a nosotros. Ese es el amor que Cristo nos mostró a nosotros. Y lean conmigo lo que Pablo dice acerca de ese amor en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. En la Biblia Reina Valera 60 dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos forza a actuar así, o a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se fijan ustedes? El amor que Cristo nos ha mostrado nos constriñe, nos forza, nos hace a fuerzas, nos hace pensar que si Él murió por todos nosotros, entonces en Él todos murimos también. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién debe ser nuestra vida? Para Jesucristo. Todo aspecto de nuestra vida debe ser rendida a Él. Nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos le pertenecen a Él. Él nos compró. Él pagó por nosotros con su sangre. Otra pregunta, no la tienen que contestar, contéstenla en su propio corazón. ¿Por qué entonces cuando Él nos pide unos minutos, un par de horas, que usemos nuestro talento, un par de dólares, por qué cuando nos pide eso, lo reservamos? Reservamos, como dicen muchos de los restaurantes, no sé si nos reservamos el derecho de dar servicio, ¿verdad? Nosotros vamos a decidir a quién vamos a servir. Si no vienen peinados de cierta forma, si no vienen vestidos de cierta forma en ciertos restaurantes, si no traen zapatos, si no traen camisa, no los dejamos entrar y no les vamos a servir. A veces así nos portamos con Dios, ¿verdad? Nos reservamos el derecho de servir si tenemos tiempo, si tenemos dinero, si lo que me piden que haga es algo que yo me siento cómodo hacer y no voy a tener miedo de que salga avergonzado por no hacerlo tan bien como yo creo que ellos creen que lo debo hacer. Y muchas veces sentimos que las justificaciones que presentamos son buenas. No, el equipo de allá de arriba debe estar, yo no sé de computadoras, apenas si sé manejar mi propia camarita y en el grupo de alabanza apenas en el baño canto yo nunca he cantado enfrente.
como Ujier. Ujier, no me gusta estar enfrente de la gente, me da vergüenza hablarle a la gente. Servir en el ministerio de los niños, ya creé a los míos. Okay. Ya creé a los míos. Serví mientras ellos estuvieron chicos. Serví mientras ellos necesitaban, pero como ya no están, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, pero se nos dice aquí que si Él murió por nosotros, murió para que los que vivimos ahora no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nos dice que nos ha hecho libres, pero no libres para que andemos en nuestra antigua manera de vivir, sino libres para servirnos los unos a los otros. Y nos ha hecho libres de la ley para que así podamos servir en la vida nueva del Espíritu los unos a los otros. El amor de Cristo nos constriñe, nos fuerza a pensar de esa manera. En Efesios capítulo 6, los versículos 7 y 8 dice: cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Me encanta esta traducción, Reina Valera contemporánea. Cuando sirvan, háganlo de buena gana. Ustedes saben cuando, esposas, ustedes saben cuando su marido les está sirviendo de buena gana, ¿verdad? Cuando lo está haciendo porque en realidad le nace hacerlo, cuando lo está haciendo porque en realidad quiere bendecirlas, cuando lo está haciendo porque en realidad quiere que se sientan contentas, alegres, amadas, etcétera, etcétera. Maridos, ustedes saben cuando su mujer les está sirviendo de buena gana también, ¿verdad? Ahí está pues. Y había hecho cena para todos, pero tú quieres chorizo con huevo en la noche, así es que ahí te van chorizo con huevo. Ni da hambre, ¿no es cierto, hermanos? Mejor me voy a Lolitas. Pero sabemos cuando alguien nos está sirviendo de buena gana, ¿no es cierto? Sabemos cuando alguien lo está haciendo en realidad con la motivación de bendecirnos y de hacernos sentir amados y de hacernos sentir cuidados. Noten lo que dice ahí en el versículo 7, cuando sirvan. Obviamente está hablando en el contexto de servirle a Dios y servirse los unos a los otros. Dice, cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿Saben qué quiere decir eso? Que todo servicio que nosotros hacemos aquí en la iglesia por nuestros hermanos, en realidad no lo estamos haciendo por nuestros hermanos, lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Los sugieres que pasan a recoger la ofrenda no lo están haciendo para que ustedes no tengan que levantarse e ir a ponerlo en algún lugar. Lo están haciendo porque lo están haciendo para Dios. Los hermanos que están ahí arriba ahorita, ¿sí? Pensando, ¿irá a predicar largo o ya me lo está por terminar? ¿Verdad? No lo están haciendo para el hombre, lo están haciendo para Dios, porque si lo estuvieran haciendo para el hombre, algunos de ellos ya lo hubieran dejado de hacer hace mucho tiempo. ¿Sí? Los que están ahorita con los niños, mocosos, enfermos, ¿sí? Saben que lo están haciendo para Dios, porque si no fuera para Dios también hubieran dicho ya hace mucho tiempo, ya tengo tanto tiempo haciéndolo, ya pongan a otro por favor, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y luego noten lo que dice el versículo 8. Sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Cuando habla aquí de siendo siervo o libre, está hablando con hermanos entre los cuales había esclavos. Había esclavos que tenían amos a quienes tenían que servirles. Y tenían que servirles a sus amos en casa y luego se iban a la iglesia. Y en la iglesia, cuando estaban reunidos con el resto del pueblo de Dios, volvían a servir. Y lo que Pablo está diciendo aquí, miren, no importa si son libres, no son esclavos, y no importa si son esclavos, cuando sirvan dentro de la iglesia, cuando sirvan a sus hermanos, háganlo de buena gana, porque en realidad no están sirviendo a los hombres, no están sirviendo a los hermanos, están sirviendo al Señor. Y quiero que sepan que cada uno de nosotros, no de que se cuenta Él con ellos, sea libre o sea
sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. En otras palabras, no importa que el hermano haya sido esclavo y haya servido de todas maneras en la iglesia, y que el hermano haya sido libre y haya servido en la iglesia, cada uno va a recibir de acuerdo a lo que hizo de parte del Señor. Porque todos, libres y esclavos, somos llamados a servir. Es importante que nos demos cuenta de esto. Ahora, les decía al principio, donde estamos es donde estamos. Estamos en una situación en la que necesitamos obreros en la iglesia. Y no es por casualidad que estamos en este pasaje de las Escrituras. Yo no creo en las casualidades en el reino de Dios. Dios no hace nada así al aventón, así sin propósito. Dios lo hace con el propósito de instruirnos a nosotros como su pueblo, para que conozcamos su corazón, para que conozcamos su mente, para que nos demos cuenta de lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces, cuando vemos pasajes como estos, cuando vemos que el Señor nos ha salvado, pero no nos ha salvado únicamente para que vivamos ahora para nosotros mismos, para que no nos preocupemos por los demás, vemos que eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Existe un problema en la iglesia a veces. Dentro de la iglesia hay gente que siempre, ¿cómo lo digo? Hay gente que le gusta tener el título de líder. Hay gente que se esfuerza por llegar al nivel del líder en algún ministerio, en alguna cosa. Y sabe que Dios le ha dado ciertos dones. Y a veces es evidente que tiene esos dones. Pero cree que por esos dones, automáticamente Dios lo va a poner. No lo va a empezar desde abajo, no lo va a empezar desde abajo, ¿no? Inmediatamente Dios le dio esos dones, así que inmediatamente tú vas a ser como Moisés. Inmediatamente. ¿Verdad? Pero no se acuerdan que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, aprendiendo a ser humilde, cuidando ovejas de otra persona, hasta que finalmente se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada que ofrecer que Dios no le hubiera dado. Hay mucha gente que se le puede decir, necesitamos un líder para X. Acá estoy yo. No, si supieras cuántas licenciaturas tengo, si supieras todo lo que he estudiado, si supieras a quienes conozco, si supieras las iglesias en las que he servido, si supieras que hay ciertas iglesias que hasta todavía me están llamando para ir a servir, si supieran lo que yo tengo que ofrecer, no dudarían en hacerme el líder en algún lugar. Leí algo hoy que me causó. Estamos hablando de esto y el Señor lo trae a mí. Un señor llamado, o alguien llamado Jay Walters, lo pone de esta manera: el liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse. El liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse. Quisiera preguntar, pero no sería justo, pero quisiera preguntar, ¿cuántos líderes tenemos aquí? ¿Cuántas personas estamos aquí que sentimos, que sabemos, que tenemos los dones para ser líderes?
quisiera poder decir, levanten su mano. Porque entonces lo que iba a decir es, pónganse a servir. Pónganse a servir. Hay mucha gente que es muy buena para enviar a otros a servir. A mí me gusta para ser maestra de preescolar. Me encanta. Veo que tienes el don. ¿Tú me vas a enseñar? Oh, no. Yo soy el líder. Ok. Necesitamos X. ¿Tú vas a servir? Oh, no, yo no tengo tiempo, yo soy el líder. A mí llámenme cuando haya algo importante que hacer. Se trata de enseñar de detrás del púlpito, yo lo puedo hacer. Estoy seguro que lo puedo hacer mucho mejor que Carlos. Hay muchos que pueden hacerlo mejor que Carlos. Carlos no tiene nada de especial. Carlos, si en realidad quiere ser líder, tiene que ser siervo de todos. Tiene que ser el que anda poniendo sillas, el que anda poniendo mesas, el que anda... Todas esas cosas. Si Carlos no tiene tiempo para todo eso porque es demasiado importante, entonces no es líder. Queremos ser Moisés. Pero el Moisés que estaba en el palacio de Faraón, o el Moisés a quien Dios le dio su vara para que hiciera grandes señales y prodigios, pero nunca queremos ser el Moisés que estuvo en el desierto aprendiendo a ser humilde durante 40 años. Esa parte no la queremos brincar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurado que dar que recibir. A veces lo aplicamos al dinero, ¿verdad? Únicamente lo aplicamos al dinero porque es bien fácil. Vamos a recoger una ofrenda para el hermano fulano. Aquí traigo, sobraron $5 del lonche hoy, ahí están. Es bien fácil dar el dinero, es bien fácil hacer un cheque, todo eso es bien fácil. Pero cuando se trata de invertirse a uno mismo, cuando se trata de darse a uno mismo, cuando se trata de dar nuestro talento y arriesgarse a pasar vergüenzas, esa es otra cosa. Porque ese es el verdadero amor. Recuerdo la primera vez que me dijeron, hey Carlos, no tenemos quien dirija la alabanza, ¿nos ayudas? Y yo pensé, ha de ser un miércoles en la noche, ha de ser en algún home fellowship, algo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Oh, entonces mañana tú vas a dirigir en el servicio de la mañana. Pero ¿y qué tal si la riego? Pero ¿qué tal si no toco bien? ¿Pero qué tal si no canto bien? ¿Pero qué tal? Todas esas cosas empezaron a venir a mi mente, todas esas dudas empezaron a venir a mi corazón. Y me dijeron, tú ponte en las manos de Dios y Él va a hacer lo que Él va a hacer. Y Él lo hizo. Pero tuve que hacer a un lado todos mis temores, tuve que hacer a un lado todas mis inhibiciones, tuve que hacer a un lado todas mis inseguridades y decir, Señor, ok, tú me estás llamando, entonces en tu nombre lo voy a hacer. Recuerdo el fin de semana, un domingo, después del tercer servicio, era cuando teníamos 3 servicios. El pastor Brian y el pastor Wes me dijeron, ve por tu esposa y te esperamos en la oficina. Y yo dije, ay Señor, ¿qué haría mi esposa? Nos van a regañar. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá dicho? Y fuimos a la oficina del pastor Wes. Y oramos y luego me dijeron, hemos estado orando y vemos la mano del Señor sobre tu vida y queremos invitarte a ser parte del cuerpo de pastores de aquí de la iglesia de tiempo completo.
Y me rodaron las lágrimas porque nunca me he sentido digno de que se me llame pastor. Yo creo que nunca me voy a sentir digno de que se me llame pastor. Mi esposa y yo nos fuimos y platicamos. Y ok, vamos a aceptar. Ok. Apenas me había acostumbrado a dirigir la alabanza los domingos en la mañana. Y era como miércoles. Y me habla el pastor Brian y me dice, Carlos, ¿qué te parecería enseñar en la iglesia? Oh, ok. Yo pensé que me iba a decir, ok, te vamos a dejar enseñar los miércoles o algo así. Usted sabe, que en donde no la fuera a regar, ¿verdad? Y me dice, ok, entonces el domingo en la mañana tú vas a enseñar. Otra vez todo tembloroso. Gracias a Dios me tocaba dirigir la alabanza, ¿verdad? Y dije, no se le va a hacer porque tengo que dirigir la alabanza. Brian, me encantaría, pero ¿sabes qué? Tengo que dirigir la alabanza. No te preocupes, yo me encargo de eso. Fue la primera vez que prediqué aquí un domingo en la mañana. Y me acuerdo muy bien, como después del servicio, muchos hermanos me dijeron, fue una gran bendición escucharte. No lo digo para que digan, ay, el pastor Carlos. Lo digo porque todos pasamos por lo mismo cuando se nos pide que hagamos algo grande para el Señor. Todos pasamos por las mismas dudas, todos tenemos los mismos temores, todos nos da miedo avergonzarnos nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Hay un texto que a veces usamos fuera de contexto, pero yo creo que es válido usarse en este caso, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cantar, tocar un instrumento, servir a los niños, ser ujier, ser la persona que recibe a los hermanos y los saluda y les dice Dios les bendiga y los dice dónde sentarse, ser la persona que pasa y recoge la ofrenda, ser la persona que en un momento dado, como nuestro hermano Eri, le llaman el sábado en la noche y le dicen, hey, me dijeron que tenía que predicar en el servicio de inglés, así es que tú vas a predicar en el servicio en la mañana y estar, listo para hacerlo. Hay veces que se nos piden cosas difíciles de hacer. Y cómo quisiéramos estar tan enfermos que no las podemos hacer en ese momento. Pero Dios sabe cuándo nos los pide, ¿verdad, Eri? Y cuando nos entregamos a Él, cuando decimos, ok, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, no tengo la menor idea, pero me pongo en tus manos y tú haz lo que necesites hacer. ¿Saben qué? El Señor hace. El Señor hace. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver que los hebreos van a ser puestos en libertad. Y salen de Egipto brincando y danzando y somos libres. Pero casi inmediatamente empiezan a venir pruebas. Dios les va a pedir que hagan cosas que nunca se imaginaron que iban a poder hacer. Pero Dios va a señalarles y les va a decir, yo les he dado dones y talentos para que las lleven a cabo. Y les va a dar instrucciones tan detalladas de cómo quiere Él que las hagan. Y las van a hacer exactamente como Él se los pide. Un pueblo que había estado esclavizado por 430 años. Sale con todo tipo de talentos, con todo tipo de habilidades para hacer cosas de oro, de plata, de tejer telas, bordar, pintar, un sinnúmero de cosas. Yo no sé cuándo lo liberó el Señor a usted de su vida de pecado y le dio una vida nueva. Pero juntamente con esa vida nueva le dio su Espíritu Santo. Y junto con ese Espíritu Santo le dio talentos a usted para que use para su honra y su gloria dentro de su iglesia, para que al servirlo a Él,
sirva a los demás. Así como el Señor le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así el Señor nos está diciendo a todos hoy, yo los he hecho libres para que me sirvan. Y nosotros tenemos que decidir. Él no nos va a forzar, yo menos. Apenas si tengo habilidad para convencer a mi familia de dónde ir a comer de vez en cuando. Pero el Señor les va a decir. Les pido un favor nada más. Cuando el Señor les diga, no sean rebeldes, porque Él quiere bendecirlos en gran manera a través de su servicio. Porque es una bendición servir a Dios y a su pueblo. Amén.